Bueno, nosotros somos el equipo que habla de la comparación de Suiza contra México y yo soy Carlos Casán. Mis integrantes son... Yo soy Gaby. Yo soy Jorge. Yo soy George. Y Melissa Álvarez. El primer aspecto a analizar es la geografía de ambos países. Cabe mencionar que México se establece como nación en el año de 1824 y Suiza en 1848, 24 años después. México se ubica en América del Norte, como se aprecia aquí en la imagen, y Suiza en Europa Central, al este de Francia y al norte de Italia. La extensión territorial de México es de 1.964 millones de kilómetros cuadrados y Suiza tiene 41.285 kilómetros cuadrados. La capital de México es la Ciudad de México y la capital de Suiza es Berna. México tiene únicamente colindancias al norte con Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice. Solamente tiene 3, mientras que Suiza tiene 5 colindancias. Tiene al oeste con Francia, al sur con Italia, al norte con Alemania y al este con Austria y Liechtenstein. El tamaño de la población es mucho mayor en México que en Suiza, pues México tiene 124.574.795 habitantes, mientras que Suiza tiene 8.236.303 habitantes. México tiene actualmente un crecimiento de población mayor que Suiza, siendo este del 1.1% y Suiza del 0.7%. Dos factores que influyen mucho en estas tasas de crecimiento son la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. La tasa de natalidad en México es de 18.3 nacimientos por cada 1.000 personas y en Suiza solamente hay 10.5 nacimientos por cada 1.000 personas. En la tasa de mortalidad, 5.3 muertes por cada 1.000 personas ocurren en México, mientras que en Suiza 8.3 personas mueren de cada 1.000. En conclusión, en México están naciendo más niños de lo que personas están muriendo, por eso nos da un crecimiento de población más elevado de lo que hay en Suiza, porque en Suiza están muriéndose más personas de lo que niños están naciendo, por eso el crecimiento de población es menor de lo que es en México. Otro de los puntos que estudiamos fue la población. Aquí hay una tabla comparativa de lo que es México y Suiza. Podemos ver, pusimos unos bullets que son los más importantes que nosotros consideramos para hacer una comparación correcta de la población suiza y México. Primero, en la confianza y desconfianza de la gente que tienen, hay un porcentaje mayor que es de Suiza en que confían en la población, que es el 51.2%. Y en que no confían un 43.8%, en comparación a México, que tiene una desconfianza hacia la gente de 83.80% y confía solamente en la gente un 15.45%. Otro de los puntos fue que el interés y el desinterés en la política. Vemos que sí se puede decir que México y Suiza tienen un alto porcentaje de interés, pero aún así Suiza tiene un mayor interés con un 70.8%. Y en un desinterés en la política vemos que Suiza tiene un muy poco porcentaje, que es el 19%, en México es el 30.6%. En Suiza hay un interés de crecimiento económico del 70.8% y México un 58.5%, perdón. En un desinterés, en la comparación que es del crecimiento ambiental y el crecimiento económico, vemos que es muy bajo el porcentaje que prefieren un crecimiento económico, que en Suiza es del 19%, que es el rojo, y México del 30.6%. Lo que podemos ver que hay una gran diferencia es en el orgullo de su nacionalidad. Vemos que México tiene un mayor porcentaje de estar orgullosos de su nacionalidad, con un 82.9%, y Suiza de un 31.10%. Es muy poco el porcentaje de gente que no está orgulloso de su nacionalidad. De México es de un 3.8% y de Suiza un 10%. Al igual podemos, en base a las investigaciones que hicimos, vemos que México tiene un 76.2% más en bebés en comparación a Suiza, ya que aproximadamente hay un 10.5 de bebés por cada 1.000 personas en Suiza, y en México es una cifra de 18.5 bebés por cada 1.000 personas. Al igual vemos que en México el 29.4 hay
probabilidad de 29.4% de estar desempleada en comparación a Suiza. En Suiza aproximadamente el porcentaje de personas sin empleo es del 3.4% y México tiene un porcentaje de 4.4% de personas desempleadas. La cultura de Suiza, conforme a la de México, podemos ver que en los grupos étnicos, México tiene mestizos con un 62% predominantes y amerindios 21%. Conforme a eso es México. Conforme a Suiza, podemos ver que de los grupos étnicos, 65% de los suizos son alemanes, 18% son franceses, el 10% es italiano, el 1% es romanish y el otro 6% que no se sabe. Conforme a las religiones, México tiene casi un 83% de gente que es católica, mientras que en Suiza solo el 37% de la gente es católica. Tienen en México Pentecostés, el 1.6%, Testigos de Jehová 1.4% para México, otras iglesias evangélicas en México 5%, ninguno 4.7% y sin especificar 2.7%. Mientras que en Suiza casi el 25% es protestante, el 5.8% son cristianos, los musulmanes abarcan el 5.1%, otros 1.4%, los judíos 0.2%, muchos que no están afiliados a alguna religión 24% y no especificados solo 1.3%. Y en los idiomas, en México casi el 93% de la gente habla español y lenguas indígenas solo 5.7%. Y solo un 5% de la población total de México habla inglés. Mientras que en Suiza podemos ver que el 63% de la gente habla alemán suizo, 22.7% habla francés, el 8.1% de la gente habla italiano, el 4.9% habla inglés, el 3.7% habla portugués, el 3% habla albanés, el 2.4% habla croata, el 2.2% español y romansh 0.5% y el otro sin especificar 7.1%. Bueno, en cuanto a la política, pues México es una república federal basada en una democracia presidencial. Nuestro jefe de Estado es Enrique Peña Nieto y nuestro jefe de gobierno es Miguel Ángel Mancera. La diferencia con Suiza es que Suiza maneja una democracia directa, también son una república federal, pero se conforman por cantones. Ellos basan su política en esta fórmula que ellos le dicen la fórmula mágica, que son 2 miembros de cada partido y la presidenta, que es Doris Leuthard. Suiza está conformado por 26 cantones, dentro de los más importantes se encuentran Fribourg, Bern y Zúrich. Y con base en los números del Democracy Index, tenemos a Suiza en el lugar número 8 y a México en el lugar número 67. En cuanto al funcionamiento del gobierno, Suiza está muy bien calificado con 9.29 de una escala de 10 y México está por debajo del 7. Otra cosa muy importante es la cultura política. La cultura política de México la tenemos en 4.38 y en Suiza lo valoraron en 9.38. La gente en la cultura política aquí en México la verdad no participa. Su manera de participar activamente en la política es comentar con amigos, comentar con familiares, pero de verdad la única manera en la que la gente de aquí de México tiene una cultura política es yendo a votar e inclusive eso se les dificulta. En cuanto al overall score, pues Suiza súper bien evaluado, yo creo que por eso tiene ese lugar en el Democracy Index. En cuanto a economía, los indicadores revelan que México tiene un producto Interno Bruto de 1.047 trillones, mientras que Suiza tiene un Producto Interno Bruto de 669 billones. La tasa de crecimiento del PIB en México es de 2.3%, mientras que en Suiza es del 1.4%. En cuanto al bienestar de sus habitantes, el PIB per cápita es de $18.900 en México, mientras que en Suiza es de $60.400. Aquí hay una gran diferencia en el PIB per cápita de ambos países. La tasa de crecimiento del PIB per cápita es de 3.8% en México, mientras que en Suiza es de menos 2.5%. El índice de inflación es de 2.8% en México y del menos 0.4% en Suiza. El salario mínimo en México es de 80 pesos, mientras que en Suiza son 20 francos suizos por hora. Todo esto es por hora. El cálculo oficial de moneda local es de $6.094 en México y de $38.142. Esto es el cálculo anual en dólares internacionales. El indicador de pobreza en México es de 46.2%, mientras que en Suiza es de un 6.6%. El indicador de desempleo es de 3.6% en México y 3.3% en Suiza. Aquí están bastante similares, aunque la probabilidad de desempleo en México es mayor. Y ya por último, el índice de esperanza de vida es de 75.9 años en México y 82.6 años en Suiza. Gracias por todo. Gracias. Dankeschön.